En esta serie sobre el apalancamiento vamos a ver tu palanca número 3. El apalancamiento número 3 es el dinero. El problema del dinero es que no solo es un apalancamiento. Por ejemplo, también es un símbolo, también lo utilizan los gobiernos para controlar a las personas y muchas cosas más. En una sociedad monetizada necesitamos dinero para vivir. Sin dinero no puedes pagar el agua ni la comida. El dinero además, como te explicaba antes, tiene implicaciones psicológicas. Algunas personas utilizan lo que el dinero puede comprar para figurar. Muchas personas odian el dinero. ¿Por qué alguien odiaría una herramienta como un martillo? Porque alguna vez se dio una vez en el dedo, pero eso no hace que la herramienta no sea útil. Y el problema es que vamos a una sociedad cada vez más monetizada y menos de trueque, ya todo lo tienes que pagar. No puedes, por ejemplo, no puedes conseguir algo haciendo un intercambio. Aunque hay web y hay monedas locales y muchas cosas que permiten el intercambio, no suele ser tan sencillo porque los gobiernos promueven una sociedad más monetizada. ¿Cómo utilizar el dinero como una palanca? Paso 1. Aparta un porcentaje de dinero para no gastar. Volvemos a lo mismo que hemos hablado en muchos vídeos. Aunque sea una cantidad muy pequeña, no puedes un 10%, un 5%, no puedes un 5, un 2, un 1%, un 0,01%. No tienes excusa para no hacerlo. Un porcentaje muy pequeño. Y según te cobres el sueldo, lo metes en un sitio, en una cuenta bancaria que no vas a gastar. Paso 2. Este dinero te sirve para demostrar a otros tu inteligencia financiera. Si no tienes dinero guardado, nunca podrás ir al banco a pedir un préstamo o a decirle a otra persona que financie un proyecto tuyo. Paso 3. Mientras más dinero mantengas, mayores posibilidades de invertir tendrás. Esto es más complejo, pero es básicamente así. 4. Reúne capital. Es cierto que el dinero atrae más dinero. No necesitas dinero propio para invertir. Y esto es lo que hacen los grandes inversores. No ocupan su propio dinero para invertirlo, ocupan el dinero de otras personas. Pero a menos que tú tengas dinero, nadie te va a dejar su dinero. Esto es como el dicho aquel que decía Mark Twain, ¿no? El banco te presta un paraguas cuando no llueve y cuando llueve te lo quita. Y es así, respecto al dinero. Paso 5. Aumenta el tamaño de tu palanca. Mientras más dinero conserve, mayores inversiones podrás hacer. Entiende el poder del paso 5 viendo este video completo. gustavo2.info/tamaño. Muy interesante y la verdad que bastante entretenido. 6. Haz girar la rueda de la abundancia. Sé generoso con tu dinero. No seas tacaño. Algunas personas se confunden y piensan que para ser próspero hay que ser tacaño y es al revés. Hay que tener una mentalidad de generosidad, de servir a más personas con tu dinero, con tu tiempo, como sea. Paso 7. Sé humilde y no presumas de tu dinero. Es verdad que en el paso 2 te decía que el dinero sirve para demostrar tu inteligencia financiera, pero no es necesario que hagas ostentación de ello, simplemente cuando te lo pida un banco o para realizar una inversión en una propiedad inmobiliaria, etcétera, etcétera. El problema del orgullo es que lleva a las personas a presumir y en su afán de presumir no reúnen capital. Así de fácil. Y hasta esto se ve muy fácilmente en gente que ha heredado mucho dinero y no es capaz de conservarlo. El problema es el orgullo. Piensa que el dinero le corresponde por derecho propio y se han perdido grandes fortunas por culpa del orgullo. Bueno, espero que este vídeo te sirva. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor, te invito a suscribirte al canal y nos vemos en crearactivos.com.